En este vídeo vamos a estudiar el tema 6 del temario de Geografía e Historia del curso de tercero de la ESO y que lleva por título Las actividades económicas en España y la Comunitat Valenciana. Antes de empezar, hay que mencionar que el tema está estructurado siguiendo los tres sectores económicos que ya conocemos. El sector primario para las actividades extractivas, agricultura, ganadería, pesca, etc. Sector secundario, que incluye las actividades industriales y manufactureras, y el sector terciario, también conocido como sector servicios. En primer lugar, vamos a estudiar los paisajes agrarios. Bueno, como ya sabemos, las actividades agrarias, a grandes rasgos, serían la agricultura, la ganadería y la explotación forestal. En el caso de España, la mayor parte de la agricultura está dedicada a la obtención de cereales, leguminosas, productos de huerta, como vegetales y fruta, y también plantas industriales y de forraje para los animales. Por lo que respecta a la ganadería, las principales cabañas en España son el ganado bovino, ovino, porcino y avícola. Por último, por lo que respecta a la explotación forestal, las especies más explotadas se pueden clasificar sobre todo en dos grupos. De las frondosas, el haya, el roble, el castaño, el chopo y el eucalipto. Y por lo que respecta a las coníferas, los pinos. Estos árboles proporcionan productos como la madera, en primer lugar, pero también celulosa para el papel, resina y corcho. En este mapa podéis ver los diferentes paisajes agrarios que hay en España. Sobre todo, van a depender de dos factores. En primer lugar, el relieve, pero también, y de forma muy significativa, del tipo de clima. De hecho, vais a ver que cada clima de España va a tener un tipo de paisaje agrario distinto. En primer lugar, tenemos el paisaje agrario oceánico o atlántico, que se localiza en el norte y noroeste peninsular, es decir, en la zona de clima atlántico. Un clima caracterizado por temperaturas suaves a lo largo de todo el año y por unas precipitaciones muy abundantes también a lo largo de todo el año. El poblamiento es disperso y se realiza en parcelas pequeñas. Recordad que poblamiento disperso es aquel en que hay campo abierto entre las casas. Por lo que respecta a la agricultura, esta se realiza en el fondo de los valles. Dentro de los productos de huerta destacan las patatas, las hortalizas y las alubias. Plantas que necesitan mucha humedad y son cultivos sobre todo de secano, ya que no necesitan ser regados por la abundancia de lluvias. Por último, también hay que destacar las plantas forrajeras que sirven como alimento para el ganado. Un ganado de carácter extensivo y en el que predomina sobre todo la cabaña vacuna para la obtención de carne y productos lácteos. Por lo que respecta a la explotación forestal, los árboles autóctonos son sobre todo el roble y el pino, y en el siglo XX se ha introducido el eucalipto, procedente de Oceanía, un árbol de crecimiento rápido, pero que presenta un problema, y es que vuelve el suelo muy ácido. Por lo que respecta al paisaje agrario mediterráneo, este se localiza en la zona de clima mediterráneo, es decir, prácticamente toda la península excepto la zona de clima atlántico, además de las Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Como recordaréis, el clima mediterráneo en España se diferencia entre si es de costa o si es de interior. El clima mediterráneo de costa suele tener temperaturas más suaves por la cercanía del mar.
mientras que el clima mediterráneo de interior, también llamado clima mediterráneo continentalizado, tiene temperaturas más extremas, veranos muy cálidos e inviernos muy fríos. En cualquier caso, dado que en el interior peninsular llueve más que en la costa, eso nos permite tener una agricultura de secano, de carácter extensivo, en la que sobre todo se va a cultivar la llamada tríada mediterránea, compuesta por el cereal, la vid y el olivo. En el caso del clima mediterráneo de costa, la agricultura será sobre todo intensiva y de regadío, predominando los productos de huerta. En cuanto a la ganadería, tenemos una ganadería tradicional, de carácter extensivo, que pasta en campo abierto, sobre todo cabañas de ovejas y de cerdos. Pero junto a esta ganadería tradicional en declive hay una ganadería comercial de carácter intensivo, criada en establos, en la que predominan los cerdos y el ganado bovino. Por último, respecto a la explotación forestal, los árboles más explotados son el pino y el eucalipto, nuevamente. Por último, tenemos el paisaje agrario de las Islas Canarias, que se localiza únicamente en el archipiélago. Recordamos que el clima de Canarias es un clima subtropical, con temperaturas suaves todo el año y lluvias bastante escasas por la presencia del anticiclón de las Azores. Además, el relieve se suma a ello, ya que el relieve de Canarias es bastante accidentado y es de origen volcánico. El poblamiento en Canarias es disperso y las parcelas suelen ser en la costa bastante grandes, incluso hay latifundios, y en el interior son pequeñas parcelas. Eso explica la diferencia de la práctica agrícola. En el litoral, sobre todo, se van a cultivar productos tropicales, como por ejemplo el plátano y el tomate canario. Y también productos de invernadero, como por ejemplo las flores o también hortalizas, como es el caso del pepino. En cambio, la agricultura en el interior está orientada al autoconsumo, es decir, son productos que los agricultores cultivan para consumo propio. Entre esos productos, el más importante es la papa o la patata. Por lo que respecta a la ganadería, hay muy poca en Canarias y la poca que hay suele ser ovejas y sobre todo cabras para la obtención de productos lácteos y de queso. La explotación forestal es muy escasa, apenas algunos pinos y árboles de laurisilva, pero en general es muy escasa porque hay muy pocos árboles en Canarias y además suelen estar protegidos.